España hace relativamente poco, estamos hablando de 2 meses, ha considerado el país con más consumo de antidepresivos. En primero de fisioterapia yo tenía un compañero que era invidente, había tenido un accidente de moto y se quedó ciego, no lo era, pero se quedó ciego, ¿vale? Y para mí fue un gran maestro. Y Jim me dijo, Iván, trabajas muy bien con el paciente, trabajas bien con las fuerzas terapéuticas del paciente, pero tienes que empezar a confiar en las fuerzas sobrenaturales, de conectar con algo que me parecía muy extraño hasta hace bien poco, que eran, lo voy a decir, yo estaba en un buen trabajo, con gente muy bonita que me enseñaba muchísimas cosas, gente de la zona alta de Barcelona, y decidí soltarlo, dejarlo ir. El emprendimiento te pide que hagas unos ciertos sacrificios en tu vida, pero tener la capacidad de crear creo que es impagable. Primero de todo, demostrar que el osteópata tiene una habilidad palpatoria diferente al resto de personas. Una persona que quiera emprender, que no deje de soñar, que se enamore de sus sueños y que sea creador y dueño de su vida, que creo que eso es algo muy potente. Es quitarte capas de tu cuerpo para permitir crecer. Y claro, el crecimiento duele. Yo ahí estaba sintiendo algo que estaba alucinando, me estaba abrumando, esa es la palabra que podría decir. Es impactante tener una formación donde en otros países está reconocido y donde en tu país no. Una de las personas que más boom mental me ha hecho, porque más roto los esquemas, porque ella tiene la capacidad de ver y conectar con diferentes seres. Hoy estamos en Castelldefels, Barcelona, en la clínica de mi gran amigo Iván, emprendedor, aprendedor eterno y fisioterapeuta, osteópata y experto en terapias alternativas con más de 20 años de experiencia. Me hace mucha ilusión hacer esta entrevista a Iván porque es de esas personas que llega a tu vida y te demuestra que lo importante no es la oscuridad, lo importante es tener luz y hacerme caso, él tiene bastante luz. Iván, ¿cómo estamos, tío? Muy buenas, muchas gracias, Jolín, qué presentación más bonita. Toda la que te mereces, faltaría más. Gracias. Pues tenemos por delante una entrevista que me gustaría tocar un montón de temas interesantes contigo, pero antes de entrar al barro, explícame por qué fisioterapia, qué haces, por qué lo haces y cómo lo haces. Pues mira, antes te comentaba un poco, ¿no? De darme cuenta con el tiempo de por qué al final uno camina hacia una dirección. Y invito mucho a que nos pausemos en la vida y hagamos como una visualización invertida, cómo la vida nos ha ido moviendo. Y yo tenía 17 años y empecé a tener un dolor de espalda lumbar y fui al médico, lo típico, me hicieron una resonancia magnética con contraste y vieron que tenía un proceso de hernia y en ese momento el traumatólogo, el cirujano, me dijo que había que operar, ¿no? Aún recuerdo la cara de mi padre de sorpresa y, ostras, para mí fue como un shock. Y en ese momento no me daban grandes recursos. Entonces yo dejé de jugar baloncesto, que es el deporte que practicaba, y cada vez con el tiempo me iba encontrando peor, peor y peor. Un lado por no moverme y otro porque tampoco estaba viendo a mis amigos, que era mi entorno donde yo me movía. Claro. Era como, guau, deja de jugar y ahora tampoco me puedo relacionar. Entonces en aquel momento Internet no existía, el único recurso que tenía era poder ir a la biblioteca. Qué bueno. Entonces me iba a la biblioteca y buscaba libros para el dolor de espalda. En aquel momento no es como ahora, no había prácticamente nada, pero había libros que hablaban que el ejercicio podía ayudar. Entonces empecé a sacar una batería de ejercicios y los empecé a aplicar en mi cuerpo. Y ahí me di cuenta, ostras, que me empezaba a encontrar mejor. Entonces pensé, ok, ejercicio físico, me voy a la universidad donde hacen ejercicio físico, que era INEF en Montjuïc. O sea, tú mismo te aplicabas las propias técnicas que veías en los libros. Bueno, hizo un cambio de mi configuración corporal brutal. Pero ¿Y si te dolía la espalda, cómo llegabas a la espalda? con ejercicio. En aquel momento eran ejercicios, bueno, tengo qué fotocopiado de ejercicios pues muy básicos, ¿no? Pero pues de culturismo, cosas así, ¿no? Y realmente al ir desarrollando mis músculos, yo cada vez me encontraba mejor, 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 fue cambiando mi configuración corporal, incluso pude volver a jugar baloncesto. Entonces, cuando hacemos esa visualización invertida, te das cuenta que, ostras, la vida me llevó a estudiar fisioterapia porque yo era mi primer paciente. Qué bueno. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, con tu propia experiencia, con tu propio proceso, es cuando te decides estudiar para ayudarte y poder ayudar a los demás. Qué bueno. Porque
bueno, tú eres fisioterapeuta, licenciado, Sí, osteópata, exacto. haces acupuntura, También, haces un montón de terapias alternativas. también. Yo creo que la gente que nos está escuchando entiende bastante bien lo que es la fisioterapia, Ujú. pero o al menos es la sensación que a mí me da, cuando hablas con la gente sobre lo que es la osteopatía, Sí, surgen un montón de dudas y también un montón de prejuicios. Entonces, totalmente. aprovechando que estás aquí, obviamente, cuéntame, por favor, para que todo el mundo lo pueda entender, ¿qué es la osteopatía exactamente? ¿Cómo llego yo a la osteopatía? En primero de fisioterapia yo tenía un compañero que era invidente, había tenido un accidente de moto y se quedó ciego. No lo era, pero se quedó ciego, ¿vale? Y para mí fue un gran maestro. Esto fue pues la primera semana de universidad, yo tendría 20 años y recuerdo que estábamos en una clase de anatomía palpatoria y nos estaba explicando el músculo deltoides, no se me va a olvidar. Entonces, cuando acaba de explicar origen, inserción, que tú estás ahí con la boca abierta flipando, llama a mi compañero invidente, le dice, Joan, ven aquí un momentito. Y entonces va mi compañero y dice, pon la mano aquí. Entonces mi compañero puso la mano y dije yo por dentro, pensé, guau, este tío ve con las Con las manos. manos. Yo pensaba que las manos era para coger cosas, para tomar el culo a las mujeres, no sé. Y entonces para mí fue un shock y yo dije, yo también quiero aprender a ver a través de mis manos. Entonces, una de las cosas que me ayudó fue seguir con mi formación en osteopatía. Tenía una jefa que ella era osteópata y entonces veía cómo trabajaba y para mí eso fue muy bonito y fue una persona que me dijo, ok, encamínate hacia la osteopatía. Y la verdad que la osteopatía es un proceso como a mitad de camino sufres crisis y quieres abandonar ¿Por qué? porque tienes que registrar a nivel palpatorio sensaciones que no has tenido nunca y tú no sabes si lo que estás sintiendo es cierto o no. Entonces entras en crisis porque no lo has sentido jamás. Entonces hasta que tú no vas reconociendo y vas diciendo, wow, ahora sí que puedo sentir una vértebra con una lesión intraósea o ahora puedo sentir una inflamación en un ligamento o ahora puedo sentir la respiración primaria. Entonces hasta que tú llegas a darte cuenta de que eso que estás sintiendo es cierto, pasas por crisis personal. Pero una vez que ya vas cogiendo los registros, ya luego es sencillo. Entonces es todo un camino. Porque la principal diferencia entre la fisioterapia y la osteopatía, más allá de que está reconocida o no está reconocida según en qué lugar, ¿cuál es? Yo soy de los fisios dinosaurios. ¿Qué significa esto? Que soy ya de los antiguos, soy el 5425, imagínate, nivel de colegiado. Y lo que quiere decir que la fisioterapia se ha ido modificando con el tiempo, se ha modernizado mucho. Lo comparto con otros compañeros que hace poquito que se han licenciado, ahora se mueven más en el ejercicio. Es cierto que en mi momento estaba más vinculada con el masaje, con la terapia manual. Entonces, la fisioterapia trabaja más a nivel del síntoma, trabaja más con protocolos, es un concepto diferente. La osteopatía tiene una visión totalmente holística, integrativa, relacionas los sistemas. Es cierto que algunas personas pueden tener del sector resistencia porque solicita una cierta habilidad. No es como la fisioterapia que aprendes a hacer un ejercicio y lo aplicas. Necesitas por lo menos 15 años de habilidad palpatoria para empezar a sentir a través de tus manos. Pero yo tenía a mi compañero Joan, él me lo había enseñado. Entonces era simplemente tener paciencia, ir sintiendo, sintiendo. Por eso en la osteopatía pueden haber técnicas que son similares porque muchos fisios han pasado a ser osteópatas, pero luego en su mismo tiempo tiene otras técnicas que son muy diferenciadas, ¿no? Que a lo mejor tengas un problema en la columna y acabes tratando un tobillo o una rodilla y la gente al principio no entiende por qué, por eso también la parte explicativa es importante, Claro. por todas las relaciones de cadenas que se pueden generar, distribución de cargas o simplemente porque hayan tensiones miofasciales o lesiones intraóseas o muchísimas cosas. Haciendo investigación precisamente para esta entrevista, me he dado cuenta que la gente está muy polarizada con el tema de la osteopatía. De hecho, antes te lo comentaba, no os preocupéis, os voy a dejar el vídeo ahora por aquí porque Iván ya lo ha visto, he hecho spoiler. Un chico, Rubén Tobar, escribió un libro hablando sobre la osteopatía como que es un timo. Bueno, de hecho, el título del libro es La osteopatía vaya timo. ¿A Totalmente. qué se debe esta polarización? ¿Tú la has notado? Bueno, estoy como muy centrado más en mi trabajo, pero lo puedo llegar a entender. Yo me lancé a poder hacer investigación científica y me di cuenta de lo difícil que era poderlo hacer en este país. Una, porque no hay recursos económicos, los recursos económicos tienes que ponerlo tú. Después no hay pacientes, los pacientes tenías que estar buscándolos, intercambiándolo por sesión.
Y 3, gracias a Dios, tenía un gran compañero que nos permitió su centro los sábados y los domingos para poderlo hacer. Entonces, poder investigar en este país tiene su complejidad, porque necesitas tus propios recursos de tiempo, dinero y tienes que quitarlo de otras áreas, como tu familia, porque trabajar tienes que seguir trabajando. Claro. Entonces, hay veces que necesita más evidencia científica y de aquí también hago un llamamiento que quien quiera invertir en evidencia científica, yo me abro totalmente a ello. Qué bueno. Y es necesario, primero de todo, demostrar que el osteópata tiene una habilidad palpatoria diferente al resto de personas. Yo con eso creo que es lo principal que habría que investigar. Porque si pensamos que lo que siente un osteópata es lo mismo que puede sentir una persona de calle, estamos totalmente equivocados, porque la habilidad palpatoria aumenta muchísimo la sensibilidad de percepción. Entonces ahí eso yo creo que es un punto que sí o sí habría que mirar. Entonces, puedo entender perfectamente pues que pueda haber ciertos rechazos porque la persona, si no tiene desarrollada esa habilidad, es que no está sintiendo. Puede pensar que una persona está con las manos totalmente quietas y que no está haciendo absolutamente nada, pero eso no es así. Están sucediendo muchísimas fuerzas a nivel del sistema corporal, fuerzas autocorrectivas, ayudando a regular el metabolismo, pero bueno, otra vez, necesitas mucho tiempo para ir desarrollando esa palpación. Entonces, es cierto que cada vez hay muchos más estudios científicos, solamente hace falta entrar en PubMed, que es un portal de divulgación científica, y ahí encuentras mucha evidencia sobre la osteopatía. Si puede ser más placebo o no, una de las cosas que yo me llevo cuando he estado profundizando en la investigación es que creo que el gran problema del placebo es que se llame placebo. Claro. Creo que todos los sanitarios deberían utilizar el placebo para trabajar a favor del paciente, porque todo lo que invite a la salud, todo lo que ayude a que el paciente se sienta mejor, bienvenido sea. Tú lees sobre el placebo y la ropa que lleva el profesional sanitario, las luces que acompañan la sala, el tono de voz, el cómo te habla, el cómo todo Tiene un influye efecto, claro. en el efecto del tratamiento. Entonces, se puede discutir más o menos, siempre tienes que compararlo con un placebo, Claro. pero Entonces, podrías considerar, o sea, ¿por qué hay gente que considera la osteopatía como una pseudociencia, como puede ser nuestra querida España? ¿O por qué se puede considerar como una ciencia como es en Estados Unidos? Que de hecho tú has ido a Estados Unidos a Totalmente. estudiar, ¿no? Esto es algo bonito, ¿no? Porque como osteópata y sanitario previo, porque es importante para estar dentro del registro de osteópatas de España, tienes que tener tu DO, que es ser DO, tienes que estar diplomado en osteopatía, tienes que haber hecho una tesina final. Estaba pensando tu denominación de origen, ¿no? Sí, Como los vinos. ya es el handicap, claro, es diplomado en osteopatía y ser sanitario previamente, porque partimos de que la osteopatía se puede formar en fines de semana. Ese es uno de los hándicaps. Al no tener una regulación en España, tú puedes ser osteópata con una formación de, no sé, 6 días, 7 días. Claro, eso es uno de los Hostia. hándicaps, claro. Vale. Y lo más curioso de todo es que cuando tú estás dentro del ROE, del Registro de Osteópatas de España, yo me puedo formar a nivel de posgrado, a nivel internacional, y puedo estar reconocido a nivel internacional, pero no en mi propio país. Entonces eso es curioso. Sí, es impactante tener una formación donde en otros países está reconocido y donde en tu país no. Aunque los pacientes se van reconociendo, tengo pacientes que son médicos que te recomiendan a sus pacientes, pero les cuesta recomendarte a otros compañeros médicos. Entonces, también va cambiando, porque también se dice que tienes los pacientes que tú necesitas para seguir evolucionando como terapeuta. Claro, ¿no? Como si fuese una especie de proceso donde Exactamente. conforme vas aprendiendo. Exactamente. A ver, a mí me llama mucho la atención, principalmente porque yo este mundo de la osteopatía no lo conocía, lo estoy descubriendo a partir de que te he conocido a ti. Y una de las cosas que más me impactó, y quiero que quede aquí registrado, fue la penúltima vez que nos vimos, que estaba en tu casa precisamente, y te dije, guau, Iván, tengo un dolor en el hombro, un dolor en el hombro que yo boxeo, ya me conocéis un poquito, ¿vale? Entonces, ¿de dónde me viene esto? ¿Me tocaste? Me pusiste la mano como por encima sin tocarme. A ver, entendedme, yo no piloto de estos temas, ¿vale? Aquí Iván es el experto. Pero Iván consiguió decirme exactamente cómo me había hecho ese golpe. A ver, cuando boxeas te dan muchos golpes desde muchos ángulos y de muchas maneras. Y me lo supiste decir exactamente cómo había sido. Y encima no era el hombro, era la clavícula, que también lo descubrí gracias a él. Entonces, ¿cómo puede ser algo que te hace tener como tanta certeza y ser tan acurado en lo que te pasa
que polarice tanto a un público, ¿no? Me parece increíble, tío. Ya. Eso es lo que estaría guay de poder estudiar. Y es algo que me apetece muchísimo, además, de poder poner, primero evidenciar que el osteópata cualificado y con unos ciertos años de experiencia clínica, que esto también es importante, porque yo cuando acabé mi formación de pregrado de osteopatía después de la fisio 4 años, para nada tenía la habilidad palpatoria que tengo ahora. Y entiendes por qué nunca te vas a jubilar, porque sabes que cuando llegues a los 70 años estarás en tu mejor momento profesional. Claro. Y cuando estés a los 80 estarás en tu mejor momento profesional, siempre y cuando sigas amando a esta profesión, porque al final la osteopatía es como un arte. Cada osteópata pinta y se relaciona con su cuadro de forma diferente. Me recuerda mucho como puede ser un pianista, ¿no? Quizá que es Totalmente. años y años de práctica. Totalmente. Por ejemplo, los bebés te enseñan mucho a trabajar. Cuando tú puedes localizar en una persona una lesión y la puedes temporizar en la línea del tiempo, es decir, esta lesión lleva aproximadamente unos 8 años en ti y ha sido de esta forma, es porque realmente lo estás percibiendo con las manos. Pero no solamente con las manos, sino es con una presencia interna tuya que está trabajando con el propio campo del paciente para poder sentir. Pero ahí vuelvo otra vez. Exige, entre comillas, mucho trabajo personal, mucho soltar, mucho dejar ir y empezar a confiar en lo que tú estás sintiendo es totalmente cierto. Me Y parece una auténtica locura, tío. O ya, sea, claro, charlar con Iván siempre es un placer. gracias, Entonces, tío. espero que disfrutéis del podcast porque está siendo un espectáculo desde el principio. Gracias. Hay otro tema que me gustaría tocar contigo antes de meternos más aún en el barro, y es el tema de el emprendimiento. O sea, eres un emprendedor, yo soy un firme defensor de los emprendimientos que tienen un impacto positivo en las personas y en el planeta donde vivimos, y sin duda has creado proyectos que ayudas a un montón de personas. Esta clínica donde estamos ahora mismo, bueno, ¿cuántos años llevas? Más de 20. Aquí 15 años 15, ya, vale, 15 años. vale, 15 años. Llevo 20 de profesión, 15 años ya Vale, desde que se abrieron las puertas aquí. pues me parece espectacular. Entonces, ¿cómo comienza tu camino en el emprendimiento? Comencemos por ahí. Mi padre siempre me ha animado a, como a cultivar mi espacio. Es más, cuando acabé la carrera tiene un garaje y él me regaló una pequeñita salita en el garaje que me la acondicionó súper bonita. Pero mira, se me ponen los pelos de punta porque fue como tener un primer espacio donde podía empezar a recibir a pacientes, ¿sabes? Un espacio que podía empezar a compartir. Y sobre todo empezaron a llegar pues, los amigos de mis padres y era algo como mi abuela era la que abría la puerta, ¿sabes? Todo muy cercano. Entonces yo empezaba a hacer como algunas visititas ahí y después trabajaba en el O2, que era un centro que había en Pedralbes. Y lo del centro de Pedralbes también fue muy bonito porque en la universidad, en Fisio, yo tenía a mi gran compañero que era Guille y para mí él venía del mundo de INEF. Para mí era como ver a un gran maestro porque el tío ya trabajaba con sesiones individuales, con la readaptación y yo siempre decía, yo quiero ser como él, quiero ser como él. Lo veía y me engrandecía y siempre le digo, y acabé trabajando con él Qué bueno. en el mismo lugar, vestido como él, y fue muy, muy heavy. Y un día yendo para el trabajo, porque yo entraba a las 7 de la mañana, estaba conduciendo por la Ronda de Dalt y sentí por, para y Castelldefels. Por, para y Castelldefels. No se me va a olvidar nunca esas palabras y sentí que tenía que rendirme, abrir un espacio para poder compartir con mi pueblo. Tenía que traer la osteopatía a mi pueblo, por eso es Clínica Osteopatía Castelldefels, algo muy sencillo, muy básico, y empezar a cuidar a las personas de aquí. Y no fue un proceso fácil porque yo estaba en un buen trabajo, con gente muy bonita que me enseñaba muchísimas cosas, gente de la zona alta de Barcelona, y, y decidí soltarlo, dejarlo ir para hacer real aquello que había sentido. Y me acuerdo como 2 meses yendo al trabajo, iba conduciendo y decía, hoy subo en dirección y lo dejo, hoy subo a dirección y lo dejo. Y no era capaz, hoy subo a dirección y lo dejo. Y es más, cuando decidí dejarlo, siempre la divinidad te pide reafirmaciones y te dice, ok, te voy a decir la directora que no quiero que te vayas, que quiero que te quedes. Y tú, no, Y yo así me voy. fue, ¿no? Sí, un paciente que tenía ahí, te abre un centro en Pedralbes. No, no, ¿sabes? Luego te llaman para seguir trabajando. Entonces te das cuenta que tienes que ser con mucha focalización porque te van a venir a distraer por si tú realmente quieres aquello, tienes que ir a por ello, ¿no? Y así fue. Ostras, pues Llevo... emprendiste pues, por todo lo alto. Normalmente la gente
mantiene su trabajo a la vez que emprende hasta que más o menos se puede equilibrar y ¡boom! ¿no? Claro, fue a lo loco. Sí, hice un proyecto, capitalicé paro y ahorros paro. Estuvo bien porque además, y esto hay que en cámara, acabamos de firmar Hacienda. la hipoteca y como ya tenía la hipoteca firmada dije, "Buah, ahora es el momento, ya no necesito nómina". Qué bueno. Entonces, tal cual fue de, va, suelto el trabajo, invierto todos los ahorros, toda la capitalización, que fue muy bueno la capitalización del paro, porque haces un proyecto, fui al INEM, que es la única vez que he ido, y recuerdo que en aquel momento la muchacha me decía, bueno, me tienes que explicar tu proyecto. Dije, pues mira, yo soy fisioterapeuta, porque no había acabado osteopatía en ese momento, tenía que ir a Inglaterra a hacer los exámenes. Digo, pero mira, puedo abrir una clínica, y me dice, ostras, si tendrías algo que decirme. Digo, hombre, digo, fíjate que tu cuerpo está muy compresivo en relación al ordenador. Total, que empezamos a mover cosas y estaba la pantalla fijada. Y la fijación de la pantalla le llevó a la fijación del trabajo, al agobio que tenía con el trabajo, ¿sabes? ¡Qué loco! Y de repente se convirtió en un trabajo emocional, fue muy bonito. Y me lo certificaron. Qué Entonces bueno. pude coger todo ese dinero e invertirlo en Hombre, el se proyecto. llevó una sesión gratuita Es sin total- querer, ¿no? Y yo un aprendizaje muy bonito, sí, sí, de Qué cómo grande. una parte física con una silla te puede llegar a una fijación, cómo te sientes encerrado como esta persona encerrada en su puesto de trabajo, ¿no? Y fue muy bonito. Qué bueno. Y así empezó el proyecto. ¿Tú crees que todo el mundo puede ser emprendedor? ¿Que todo el mundo está preparado para ser emprendedor? Es, el emprendimiento para mí es un trabajo de resiliencia. 100%. Y con todos los años que llevo, me he dado cuenta que parece como muy sonado, ¿no? Pero es el qué número de veces decides levantarte, qué número de veces decides reconstruirte y, y seguir avanzando hacia tu sueño y seguir permitiéndote soñar. Entonces, es una de las grandes maestras que tengo en mi vida, el emprendimiento, porque, le pongo femenino, fíjate, porque me invita a cultivarme, a entrenarme, a desarrollarme, porque me he dado cuenta que si tú quieres emprender pero no estás bien, no te abrazas, no te amas, no te respetas, es muy difícil poder emprender. Entonces, el emprendimiento te pide que hagas unos ciertos sacrificios en tu vida, pero ¡buah!, tener la capacidad de crear, creo que es impagable, es que tú veas algo y lo hagas real aquí en la Tierra, es que Brutal, ¿no? brutal, brutal. Sí. Siempre, siempre, siempre pide que haya un crecimiento, pide que haya una evolución, porque lo que tú estás viendo aún no eres esa persona, tienes que convertirte en esa persona para hacerlo real. Y eso es quitarte capas de tu cuerpo para permitir crecer. Y claro, el crecimiento duele. ¿Qué mensaje le lanzarías a una persona joven que esté pensando en emprender en este Uno, país? mm, por eso, ¿no? Lo digo que este país ahora hay mucho movimiento, ¿no? Con todo esto y te das cuenta que tienes que amar lo que haces, eso es lo número uno, porque tiene que ir por encima de los impuestos, tiene que ir por encima de todas las dificultades que te puedas encontrar. Y es más, creo que lo estoy entendiendo. No puede ser gratis algo tan inmenso como es crear. Que esto alguien lo haya imaginado y hoy sea real es porque lo ha emprendido, o un vaso, o este cráneo, o estos aceites esenciales. Entonces, tiene que haber una moneda de cambio siempre, porque si no todo el mundo lo haría. Entonces, considero que una persona que quiera emprender, que no deje de soñar, que se enamore de sus sueños y que sea creador y dueño de su vida, que creo que eso es algo muy potente. Qué bueno. Me he apuntado una serie de palabras en el portátil. Voy a coger la chuleta, lo siento, Muy bien, familia. hola. Y me gustaría que, aprovechando esta visión emprendedora que tienes, ¿vale? La pudiésemos comentar rápidamente. Yo, sobre Ok. todo, son conceptos que tanto en mentorías o en seguimiento que hago con alumnos, ¿vale? Siempre salen de una forma u otra, ¿vale? Vamos allá. Entonces, aprovechando que tú eres un sabio de todo esto, quiero comentarlo contigo, ¿vale? Gracias, tío. El primero de todos es, ¿emprendedor se nace o se hace? Es una buena pregunta. No creo que se nazca,
pero sí que es verdad que hay que estar abierto a una conexión que es superior a ti. Disculpar por si algunas personas que ven este podcast aún no lo pueden entender. Y lo hablábamos antes, ¿no? Esta conexión con una supraconsciencia, con un nivel de información. Ya Mozart lo decía, yo simplemente transcribo lo que Dios me dicta. Steve Jobs se lo sacó del bolsillo y todo el mundo sabe que él era un consumidor de psilocibina o LSD. Y era visionario porque él veía esto, pero tenía que reunir al mejor equipo posible para generar esa tecnología porque no existía para poderlo hacer real. Entonces, creo que el emprendedor debe de abrirse a esa conexión, debe de rendirse, confiar en ser guiado por algo que es mayor a él. Porque esa divinidad, disculparme otra vez por si hay personas que... esa divinidad necesita al humano para ser materializada aquí en la Tierra. Y el emprendedor debe de rendirse a eso. La creatividad no es suya, es una conexión con algo mucho más grande. ¿Sí? Él simplemente debe estar al servicio para hacerla real, para hacerla tangible en esta realidad. Entonces, considero que el emprendedor puede ser que ya haya algo en su ADN, pero realmente también necesita mucho trabajo, necesita pulirse, necesita soltar, necesita deconstruirse, necesita ir a su esencia, pasar por procesos duros, pasar por muchas noches oscuras del alma, pero también, por el otro lado, tiene una gran recompensa y muchos momentos de soledad. Yo le digo, Muchísimos. Es le llamo camino del héroe, ¿no? totalmente, bueno, ir a la habitación oscura, ¿no? Ir a la habitación oscura. A volver a iluminarse. Ocho. Sí, tío. Qué bueno. Propósito versus pasión. Otra dicotomía que me encuentro en muchos emprendedores. Bien, pero están totalmente unidas. Para mí el propósito siempre se va moviendo. Parece que el propósito tenga que estar súper definido, pero con el tiempo me doy cuenta que el propósito es permitirte avanzar ante la vida, con aquello que estás viendo. No sabes lo que va a haber en el siguiente nivel, en la siguiente pantalla, pero siento de manera muy profunda que el ser humano debe de permitirse avanzar, no paralizarse, no quedarse con sus creencias limitantes o fijado al miedo, que eso es lo que pasa normalmente. ¿Cómo voy a poder hacer eso? ¿Cómo lo voy a poder lograr? Yo me acuerdo, yo cuando dejé el O2 era en el año 2008, en plena crisis, la crisis más heavy que había. Otra vez se me ponen los pelos de punta, ¿no? Ahora cuando lo pienso. Pero yo estaba viendo algo, confié en algo que era mucho más grande que yo, que me había dicho para Castelldefels, tenía un sueño delante de mí. Entonces, el propósito se construye mientras tú te permitas avanzar ante la vida, pero tiene que ir acompañado de pasión, porque la pasión es la fuente de energía que puede destruir o puede construir cualquier muro o cualquier agujero. Qué bueno. Si no hay pasión, es que no tienes un flujo energético porque tú decides brillar. Y si decides brillar, va a ir acompañado de oscuridad, porque si no, la luz no se ve. Por lo tanto, la pasión es una energía que te va a ayudar a brillar para poder alumbrar a toda esa oscuridad. Quizá lo que yo me encuentro muchas veces es una pasión desbocada, ¿no? También. Como el hecho de la pasión es... Me recuerdan a... No sé, ahora se me viene una imagen en la cabeza del típico caballo salvaje que solo quiere correr y correr y correr. Y eso es lo que me encuentro muchas veces con emprendedores, tanto jóvenes como ya con proyectos arrancados y demás. Es decir, la pasión es muy buena si la sabes controlar, pero una pasión desbocada te hace no tener límite, como escaparte, no tener un orden, no tener una organización. Entonces muchas veces les digo, apalancaros en vuestra pasión, pero intentar definir muy bien el propósito. Porque fíjate, a principio de año, ¿qué hacemos? Nos marcamos propósitos porque tienen un margen, tienen un finito. Y también me parece muy, muy estoico, ¿no? Muy memento mori, porque es importante que tengamos conciencia sobre nuestros límites, porque si no tuviéramos límites... Estás hablando de medicina china, tío. ¿Sabes? Te lo digo Hoy de vamos a verdad. hablar de muchas cosas. En la medicina china hay dos comportamientos energéticos, que uno es la energía yang y otro es la energía yin. La energía yang es la energía del cielo, es la energía sutil. La energía yin es la energía de la tierra, la energía de la materia. Cuando uno tiene mucha pasión, estás hablando de una energía en dispersión. Cuando la energía se dispersa, es difícil poderla materializar en la Tierra. Estamos hablando de la energía del universo. Ahí no hay materia. Entonces necesita de nuevo al humano para ser reencarnada aquí en la Tierra. Si tú tienes un foco, eres capaz de generar una estructura. Si eres capaz de generar una estructura, eres capaz de hacerlo real. Entonces es cierto que la pasión... Había un anuncio de Carl Lewis, el corredor, que salía corriendo y decía, miraba su pie y decía, la velocidad sin control no tiene sentido o algo así.
Entonces, es como la pasión. La pasión tiene que estar regulada, porque si subes mucho la energía y no sale como tú quieres, luego ¿qué pasa con la caída? Es que para mí el emprendimiento va de ecuanimidad, va de silencio, va de quietud, va de centro. Sí. Serenidad, ¿no? Exacto, claro que está bien la pasión, pero es fuego. Y el fuego quema también. 100%. Entonces, tiene que estar bien balanceada. El humano es importante que esté bien equilibrado tanto con la energía yang como con la energía yin, porque es el humano. Hay personas que están constantemente arriba, gente muy hiperactiva, muy nerviosa, pero también hay personas que están conectadas abajo, la gente depresiva, triste, apática. Entonces, el Exacto. humano, y esto es interesante con la postura, debe de estar bien posicionado en ambos niveles de energía. Esto es muy importante. Sin uno no se entiende el otro Claro, también, ¿no? canalizas la energía del cielo para traerla a la tierra. Qué bueno, Esto la interesante. medicina ayurvédica por eso sitúa el séptimo chakra aquí en la cabeza. Y si te fijas, hay un montón de religiones que lo llevan tapado. Bueno, claro, claro. Sí. Prácticamente todas las religiones que se me vienen ahora, los Sikhs, ¿no? Por Todo, ejemplo. llevan muchísimos. Aquí es donde se sitúa la conexión con la divinidad. Y es cierto, o sea, a mí la columna vertebral que la tenemos ahí, me gusta verla, es un cableado. Al final la columna es lo de menos, es el sistema nervioso que está dentro de la columna. Fíjate, se va a conectar con todo el sistema nervioso central, en donde no sabemos, podemos observar los pensamientos, pero no podemos saber lo que una persona piensa. Podemos ver que hay activaciones en las áreas cerebrales, pero no sabemos decir qué es lo que está pensando esa persona. Es muy Cierto. heavy, es el mundo sutil. Es Sí, un sí. mundo que todavía el cerebro se sabe, pero no se sabe. Hace poco que se ha descubierto que tiene capacidad de regenerarse. Antes se decía que cuando se moría una neurona ya no había Fuera. nada más. Ahora se dice que el dolor crónico ya no solamente se sitúa en la propia articulación, sino que cambia la neuroplasticidad de tu cerebro y también se sitúa en tu sistema nervioso central. O sea, ¿Qué nos queda por descubrir, no? claro, cuando tú te haces emprendedor estás cambiando constantemente la plasticidad de tu cerebro. Por eso a veces es un proceso complejo, porque cuando tú quieres trascender tu empresa, tienes que trascender primero tú Sí. y luego la empresa va detrás. Para Sí. eso tienes que hacer una reconfiguración de tus sistemas de creencias, de tu manera de pensar, de tu manera de caminar, de tu manera de actuar ante la vida. Sí, 100%. Hemos tocado varios temas en cuanto al emprendimiento. Tengo más palabras apuntaditas aquí, pero hay una en especial. Tenía apuntado disciplina, estos temas que hemos ido comentando ahora, ¿vale? Pero hay un tema que creo que le puede servir a mucha gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿vale? Y es el tema del ego. Creo que el ego a nivel ya para el día a día, incluso para la rutina, para vuestras propias vidas, es algo que nos tenemos que desprender de él. Entonces, tu visión como sabio de la osteopatía, del emprendimiento y de la fisioterapia, ¿qué es el ego para ti? Ha sido mi gran maestro. Yo el ego siempre lo señalo un poco como tu compañero de viaje. Imagínate que tú y yo ahora vamos a Granada y tú eres mi ego y estás sentado al lado. Y tenemos que decidir el cómo nos vamos a relacionar. Podemos estar gritándonos todo el tiempo hasta Granada o podemos tener unas conversaciones muy serenas. Para mí el ego no hay que matarlo, para mí hay que aprender a relacionarse a través de él. Hace relativamente poco se demostró en Harvard que el ego no eres tú, es una parte de ti. Igual que decir que tú no eres corazón. El corazón es una parte de ti, el estómago es una parte de ti. Tú eres un humano y tienes una mente, tienes un ego, pero no eres tú. A nivel de la neurociencia se habla que es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto tiene muchísimos pensamientos, tiene una ejecución de pensamientos, pero que es bárbara. Tú piensas en algo, y se está moviendo. Pero eso nos está separando muchísimo de la red ejecutiva central, que es cuando tú tienes capacidad de generar un foco, de mantener una atención sostenida en el tiempo. Normalmente la gran mayoría de personas viven la mayoría del tiempo en esa red que se está activando de forma constante. Tenemos que pensar que esa mente consume muchísima energía. El cerebro consume un 20% de la energía corporal y si está constantemente activada, imagínate lo cansados que nos podemos sentir. Contra más activación se generan unas placas que se llaman placas de amiloides, que esas placas son tóxicas para nuestro sistema nervioso. Es más, se cree que pueden generar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. O sea, imagínate si nos sentimos constantemente apegados al ego, los efectos que puede tener para nuestra salud. Qué heavy, no sabía todo esto. Sí. Vuelvo otra vez a lo que hablábamos antes. Cuando estamos conectados con esa supraconsciencia, con ese yo superior, tenemos que saber que siempre va a estar procesada a través de nuestra mente.
Por eso es tan difícil saber si eso que estás conectado es una visión o está saliendo de tu propia mente. Y es difícil porque tienes que procesarlo con tu propio sistema nervioso, pero también me he dado cuenta con el tiempo que cuando tú te permites ir experimentando y desarrollando esa habilidad, tienes una mínima capacidad de poderlo discernir, de poderlo identificar cuándo es uno o cuándo es el otro. Y más cuando empiezas a observar, por ejemplo, a través de la meditación, cómo actúa y cómo trabaja tu mente. Entonces, esa conexión con esa supraconsciencia es la que te permite materializar cosas divinas en la vida. ¿Sí? Es cuando, wow, tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Como esto. Si te das cuenta, todo ha sido como entre tú y yo un encuentro fortuito. Exacto. Sí, Sí, sí. la divinidad se ha ido expresando para que fuera sucediendo, Bueno, sin resistencia y sin forma. esto no estaba en guión, pero creo que merece la pena contarlo, ya que estamos en mitad del podcast. Pero tú y yo nos conocimos porque caímos al lado en un evento donde... 150 personas, Sí. O sea, totalmente. podías... O sea, había gente de mi grupo que ni siquiera pude ver Claro, y tú me caíste al lado siendo tú de Castelldefels y yo de Prat. totalmente. Increíble. Yo ahora me permito dejarme sorprender por esa grandeza. Y digo ahora porque antes ni siquiera era capaz de verlo. Para mí es algo muy grande que tú estuvieras a mi lado y yo al tuyo. Porque si pensamos en la probabilidad de que eso sucediera es prácticamente cero. Ya. Entonces, para mí es una grandeza, es un plan que es superior a nosotros, que no tenemos ni idea de por qué está ahí. Simplemente como humanos debemos de permitirnos participar en ese plan, como hemos estado haciendo. Entonces, ¿y qué es lo que vendrá? No tenemos ni idea, pero la historia se escribirá por sí sola. Exactamente. Y hablando de planes, tienes un plan dentro de 3 semanas que creo que merece la pena ser contado. Estos planes son muy chulos porque otra vez vienen escritos o construidos desde esa conexión. Aparte llevaba como 1 año y 2 meses sin hacerlo, ahora entiendo por qué. Pasé por un momento complejo y, y ahí en los momentos complejos es donde realmente se desarrolla la habilidad del aprendizaje, siempre y cuando seas autorresponsable de tu vida, que eso es lo más complejo de todo. Y eso también es una de las cosas que he aprendido durante este periodo de años, salir de la forma víctima, salir de la forma queja y empezar a ser autorresponsable o más autorresponsable de mi propia vida. ¿Qué se viene en junio entonces? Se viene una transformación. Y justamente esta semana conectaba con la gran diferencia entre la sanación y la curación. Porque a veces podemos pensar sanación, hostia, como un concepto muy esotérico o que nos echa para atrás. Y me gustaría explicar qué diferencia hay entre la curación y la sanación. Y esto lo veo mucho con los pacientes. Y pongo el caso más real. Encontramos pacientes que están curados del cáncer, que tienen el alta médica, pero en cambio no están sanados. Tienen dolor, están tristes, su vida se ha transformado, ya no eran la misma persona que eran antes, sienten miedo de que la enfermedad vuelva a aparecer. ¿Sí? Ellos están curados, les han dado el alta médica, pero no están sanados. Ahí hay que hacer un trabajo de integración, de poder soltar esa energía que vivieron durante todo ese proceso, cómo les hizo sentir, qué miedos tuvieron, cómo lo experimentaron. Y muchas veces por no sentirse débiles ante el entorno no lo dicen y lo guardan dentro, pero eso se empieza a somatizar. Entonces, esta formación ayuda a las personas a que se quiten capas para ir hacia la transparencia, para aumentar su campo de vibración, para sentirse mejor, para sentirse más coherentes ante la vida. Entonces, para que nos pueda entender la gente que nos está escuchando, Bien, en 3 semanitas, exactamente creo que es 14, 15 y 16, totalmente. ¿qué es lo que pasa? Vitality Experience, un retiro en unas montañas emblemáticas de Barcelona, que he tenido la suerte de ir a ver hace una semanita con Iván. Increíble, ¿es esta la formación de la que me estás hablando? Totalmente. En el Genial. Garraf, en el Parque Natural del Garraf. Al lado de un templo budista, unas Totalmente. vistas increíbles, familia, increíbles. O sea, soy de Barcelona de toda la vida y jamás había pisado esas montañas. Tiene delito, ya lo sé. Entonces son 3 días de formación Totalmente. contigo y con 7 profesores más. Con 7 super profesores. 7 super profesores. Algunos ya los conozco que me has ido contando cositas. Bueno, cuéntame y cuéntanos sobre todo qué vas a hacer ahí, Voy a quién empezar va. por ellos, ¿vale? Vale, me parece genial. ¿Sí? Porque ellos son grandes maestros para mí. Todos ellos me han enseñado
eh, muchas cositas a lo largo de mi experiencia de vida. Empezaré por Sonia, que fue la primera persona, ¿no?, que se cruzó, que es una compañera que conocí en fisioterapia y desde entonces llevamos 20 años caminando juntos. Tengo incluso un proyecto junto a ella Qué bueno. y, sí, y ella es una persona que, claro, ella tiene una habilidad igual que yo, se ha ido desarrollando y tiene una capacidad de sostener a las personas que es brutal. Y es importante sostener porque es como una nube para que la persona pueda dejar ir. ¿Qué es sostener? Sostener es, Porque claro, me imagino que estás solo claro, aguantando a sí, alguien. pero desde un punto de vista como más energético. ¿Sabes quién lo hacía súper bien esto? ¿Quién? César Millán, el de los perros, tío. Aprendí Sí. en el año 2010 o 2009 o 2008. Este plot twist no me lo Te lo esperaba. juro, muchísimo de él, porque él sostenía a los perros, no los tocaba, sostenía el campo de energía. Era una pasada, me ayudó un montón a comprenderlo. Perros que eran súper agresivos, de repente, pum, los paraba, seguía sosteniendo hasta que el perro bajaba su nivel de energía. Y entonces él soltaba el aire y se notaba que estaba en un lugar que se llama centro. Entonces, sostener es cambiar la energía de una persona sin necesidad de tocarla. Efectivamente. Heavy, Y ¿eh? no la cambias tú, le das el espacio para que ella lo pueda hacer. Vale, Se siente segura para poderlo hacer. Y ok. no estamos hablando de que tenga que haber una conversación, no te estoy hablando de que tenga que haber una mirada, es una percepción, se siente en el espacio, es algo brutal. A poquito he ido como haciendo más evidente este nivel de registros, cada vez los tengo mucho más claros, entonces el ambiente, y lo sentirás, cambia, la sala cambia, y sabes que te invita a poder soltar aquello que estás reteniendo dentro. Y a veces ni siquiera lo sabes. Tengo un gran amigo chino y él me decía, Iván, vigila al entrar en el mundo del paciente, porque ni el propio paciente conoce su propio mundo. Entonces nosotros hay veces que no sabemos ni qué emociones tenemos. Las emociones no son palabras, son estados energéticos. Yo la rabia no la siento así. La rabia la siento a lo mejor tirando algo al suelo y gritando Sí. o desgarrándome. Entonces yo no puedo manifestar la rabia con una palabra. Eso está dentro de mi propia memoria y tiene que salir. Y da igual si yo la relaciono con o no, pero es un nivel de energía que tiene que salir. Entonces cuando tú trabajas ese sostén, invitas a la persona que pueda liberarse. Qué bueno. Sí. ¿Y quién más hay? Porque Pues hay de todo. todo. Está Andoni, que es mi super chamán. Él me ayudó a regresar a la naturaleza. ¿Qué es un chamán? Me gustaría, aprovechando también la ocasión, yo estoy descubriendo un montón de cosas con Iván porque este mundillo no lo conocía. Entonces, explícanos, por favor, ¿qué es un chamán? ¿Qué hace un chamán? Mira, ¿cómo llego yo al chamanismo? Y así a lo mejor las Vale, sí. personas... Yo venía de Island, de Oregón, de hacer una formación de osteopatía de posgrado con Jim Yellows. Y Jim me dijo, Iván, trabajas muy bien con el paciente, trabajas bien con las fuerzas terapéuticas del paciente, pero tienes que empezar a confiar en las fuerzas sobrenaturales. Y yo pensando, Jim, ¿qué narices me estás diciendo? Fuerzas Sí, sobrenaturales. sí, yo me quedé ahí en ese momento como que no lo acababa de entender. Es cierto que ya en ese tiempo ya habían muerto mis abuelos y yo me abría al aprendizaje. Entonces, cuando llego de Estados Unidos, me encuentro a un gran amigo que es Xavi y me dice, tío, tienes que ir a hacer chamanismo. Y yo, ¿chamanismo, tío? Tienes que ir a hacer chamanismo. Entonces, claro, Jim me acaba de decir eso, me encuentro a Xavi y yo ya me dejaba llevar un poco por la vida. Y ahí acabé. Incluso mis compañeros de chamanismo, si lo están viendo, lo saben, yo a veces pensaba, ¿qué carajo hago aquí? ¿Sabes? Digo, ¿qué pasa aquí? Pero me llevé de los mayores aprendizajes, las mayores transformaciones que he podido vivir en mi vida, ¿no? Con Iñaki, con Emita y todos mis compañeros. Y fue un viaje. Fue un viaje porque yo en ese momento, por ejemplo, mi mujer y yo no podíamos tener a nuestro segundo hijo, llevábamos mucho tiempo intentándolo y habíamos estado buscando siempre las pruebas fuera, que es algo que uno siempre está buscando fuera, y me di cuenta que fuera no había que ir, había que ir dentro. Entonces el chamanismo me ayudó, es un proceso que yo le llamé desgarrarme el corazón, fui a desgarrarme el corazón y pude visitar lugares que ni siquiera me imaginaba que podían existir. Entonces Por ahí fue ejemplo, una... ¿podrías ponerme un ejemplo? Es que me parece como algo tan líquido. reconectar con mi alma, algo tan... mi alma, reconectar con la naturaleza, reconectar con algo que me parecía muy extraño hasta hace bien poco, que eran, lo voy a decir, seres de luz. Y lo digo porque lo he podido como
no evidenciar, pero sí registrar. Y esto para mí es importante. Para mí es fundamental no aprenderlo, sino integrarlo, saber qué está sucediendo, ¿vale? Porque mi mente científica también aparece. En uno de los experience, que era el elemento fuego, estaba Sonia haciendo una meditación que invitaba a las personas a ir hacia el corazón. Entonces yo estaba allí y decía, ¡guau, tío! ¿Qué narices hay aquí? ¿Sabes? Podía sentir una energía que la podía mover y cortar con la mano. Era increíble. Entonces había una persona que me estaba haciendo un vídeo. Y por casualidades de la vida, estoy viendo ese vídeo con mi padre y me dice mi padre, ostras, estaba haciendo fotos de eso y no salían bien las fotos, todo el rato me salían reflejadas en el flash. Y le preguntaba a Jenny, que es una psicóloga que viene, y Jenny tampoco entendía, porque nosotros mirábamos la sala y no podíamos entender por qué salía la imagen así en el móvil. Total, que la comparto con un compañero y me dice, guau, esos son orbes. Y yo, ¿qué son los orbes? Y dice, son seres de luz. Entonces, para mí fue como causa-efecto. Pude entender los flashes reflejan cosas que la visión humana no tiene capacidad de ver. Pero, ¿y un ser de luz es un espíritu? ¿Es un fantasma? ¿Qué? Bueno, aquí ya son teorías mías que, ¿sabes qué? Tú decides cuánto quieres compartir, Va, pero... me abro en canal, tío. Me abro porque aparte me apetece ya hablarlo, ¿vale? Entonces, todo esto, me dirijo a cámara, no está evidenciado científicamente, vuelvo otra vez. Si a alguien le apetece estudiar, me apetecería un montón abrirme a investigarlo, pero considero que cuando muchas personas se están conectando a un nivel de frecuencia determinada, hay como una conciencia colectiva que se abre. Esa conciencia colectiva siento que abre como diferentes campos cuánticos, ya sé que parece algo muy raro, pero ahí esos campos cuánticos invitan a que puedan aparecer seres que están en otros niveles de frecuencia, conciencias que no son visibles para la gran mayoría de humanos, pero sí para otros. ¿Es lo que llaman la supraconciencia o no tiene nada que ver? Creo que en esa supraconsciencia cabrían los seres de luz, pero la supraconsciencia también lo sostiene. Vale. ¿Vale? Entonces, esos seres de luz pueden ser seres que hayan fallecido o simplemente que están ahí. Entonces, ¿y por qué lo sé? Porque yo tengo y ahí lo sé, la habilidad palpatoria la tengo. Yo ahí estaba sintiendo algo que estaba alucinando, que me estaba abrumando, esa es la palabra que podría decir. Y con el móvil de mi padre, después lo pude vencer. Eso me ha llevado a sentirlo muchas veces en sesión, lo puedo experimentar en el nacimiento de mi hija, lo he podido como ir viendo en varias zonas porque yo ya lo sé relacionar, sé sentir la causa y el efecto. No los puedo ver, no los puedo identificar, pero puedo sentir cuando la presencia. Tampoco te podría decir cuántos. ¿Tenemos presencias? Bueno, si te fijas, el ambiente está bastante calmado. Necesitaría un pelín más de entrar en profundidad, pero a medida que la conversación se va profundizando, lo puedes ir notando que... ¿Y cómo una persona de a pie no puede darse cuenta, ¿no? Entiendo, o sea, entiendo que necesitas una sensibilidad especial o... Bueno, ahí, por ejemplo, una de las personas que más me han ido ayudando a lo largo de este camino son las mujeres con fibromialgia. Las mujeres con fibromialgia me he dado cuenta que son mujeres hipersensibles y cuando tú tienes conversaciones muy sinceras con ellas, te das cuenta que tienen un grado de percepción más elevado que la gran mayoría de mujeres, ¿vale? Aún hablando que las mujeres tienen niveles muy altos de percepción y de intuición, aunque muchas veces como la vida te va limitando, porque te tiene que decir cómo tienes que ser de adolescente, cómo tienes que ser en la universidad, cómo tienes que ser de diferentes formas, esa capacidad de conexión la vas perdiendo, ¿vale? Pero la mujer es infinitamente intuitiva. Entonces, hay personas que tienen esa habilidad de forma innata. Y he ido conociendo diferentes. Lau viene al Vitality Experience, es profesora, ella es canalizadora, es una de las personas que más boom mental me ha hecho, ¿Por qué? más roto los esquemas, porque ella tiene la capacidad de ver y conectar con diferentes seres. Y yo al principio no entendía absolutamente nada, pero yo la animo muchísimo porque sé realmente dónde está. Y el otro día fue una de las preguntas que le hizo ella al doctor Manuel Sanz, ¿no? Cuando le preguntó por esta capacidad que tenía ella de canalizar diferentes niveles de conciencia, y él le decía que continuara ahí, que tenía mucha suerte y mucho don para poderlo hacer, que él no, pero le invitaba a que siguiera. Para ella fue algo muy grande porque de pequeñita había sido juzgada. Entonces, el poder ser reconocida como la mujer que es, con esa capacidad, es algo muy bonito, ¿no? Cuando la sociedad ha intentado bloquear totalmente esa percepción diciendo que tenías una enfermedad. Claro.
Claro, antes hablábamos de, hay prejuicios con la osteopatía, hay gente que no lo entiende, las personas se polarizan. Imagino que tú, en todo este proceso de irte abriendo a otras terapias alternativas, Mm. como puede ser el chamanismo, como puede ser, bueno, todos estos temas que hemos estado tocando ahora, entiendo que en ese, bueno, mucha de la gente que nos está escuchando ahora seguro que está flipando, lo más grande. Si estoy flipando yo ya y ya sabía un poquito de qué iba el tema. Entonces, te quería lanzar dos preguntas. La primera es, ¿cómo ha sido todo este proceso de irte abriendo? Antes has comentado por encima que Mm. fue a raíz de la muerte de tus abuelos. Ujú. Y segundo, ¿cómo has vivido tú en tu entorno más inmediato, pues en Castelldefels, en tu pueblo, tus amigos de toda la vida? Tus amigos de toda la vida, Guillem, me decías que se decía. Guillermo, sí, sí. Guillermo era tu referente como fisio y los años te han llevado a, pues, aprender acupuntura, a hacer chamanismo, Totalmente. a vivir experiencias sobrenaturales. O sea, ciencia contra... Mi gran amor, ¿sabes? Y es más, tengo unas ganas inmensas últimamente de poderle dar una forma científica. Creo que es el momento. Yo en el año 2003, cuando buscaba explicaciones a todo mi despertar, a todo ese movimiento que me estaba pasando, buscaba por ordenador, pero no había muchas cosas, pero decía, ahora viene la era New Age y la era Acuario. Y decía, ¿qué es esto de la era New Age? ¿Qué es esto de la era Acuario? Ahora en el 2024 lo veo y digo, ¡guau, tío! Yo iba a la casa de Libra y había un libro de Osho, ¿sabes? Había nada. De desarrollo personal no existían. ¿Pero qué es la era New Age Acuario? Porque... Son eras de niveles de conciencias diferentes. O sea, es como una transición del humano, hay un cambio en la humanidad. El humano en aquel momento, en el año 2003, de temas de espiritualidad no podías hablar prácticamente con alguien. Yo tenía pacientes que me decían, vengo aquí, digo, puedo hablar contigo con cosas que no puedo hablar con nadie. ¿Sabes? Y yo, hostia, y yo me sentía como, ¿y con qué hablas conmigo? Pero ahora te das cuenta que el nivel de conciencia, un emprendedor necesita abrir su nivel de conciencia. Tiene que trascenderla y se da cuenta de ello. Tiene que abrirse al mundo de la espiritualidad. ¿Cómo crees que la espiritualidad puede ayudar a un emprendedor, por ejemplo? La espiritualidad, uno de los hándicaps que ha tenido ha sido en nuestra cultura el estar Occidental, relacionado ¿no? con una religión. Entonces ha sido como un bloqueo, pero podemos ir niveles muy básicos en espiritualidad, como es creer en uno mismo. Ese podría ser un nivel muy básico de espiritualidad. A niveles mucho más elevados, como creer en algo más grande que nosotros, en ese yo superior, esa divinidad, ese Dios, en esa energía creadora, esa fuente, como Wayne Dyer decía. Entonces, en esa supraconsciencia. Entonces, ya la espiritualidad tiene diferentes niveles, ya se habla de los 4 niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia son las personas que no se dan cuenta que están vivas. Se levantan estresadas, se fuman el cigarro, se van corriendo a trabajar y no se han pausado en ningún momento a darse cuenta que están vivas, que están vivas. Segundo nivel de conciencia es cuando te das cuenta que la vida pasa por y para ti, que tú tienes capacidad de tomar decisiones, acciones y que la vida empieza a cambiar. Te das cuenta que puedes ser mejor padre, te das cuenta que puedes ser mejor hijo. Ahora me emociono, te das cuenta que puedes ser, relacionarte de un lugar diferente con el mundo. Y ahí es cuando te abres a aprender a desarrollarte a nivel personal, cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a visualizar. Luego empieza el nivel 3 de conciencia, que es cuando te abres a la intuición. Y dices, wow, voy a ir por aquí, voy a ir por allá, voy a dejar, ¿sabes? Que esta energía empieza a moverme. Y luego ya viene el nivel 4 de conciencia cuando te das cuenta que aquí estamos al servicio. Estamos al servicio de algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Y que ella te va a ir guiando en diferentes formas, sea con un cartel publicitario, sea poniéndote a alguien al lado, sea de la forma que le da igual, porque cualquier forma le va bien para poderse expresar. Ahora, depende de nosotros, como humanos y humanas que somos, de que nos abramos a poderlo ver. Y no ver a través de nuestros ojos, sino a través de nuestro sentir. Entonces, cuando tú te abres y te permites ser guiado por este nivel de conciencia, es cuando realmente en la vida empiezan a aparecer milagros como nuestro encuentro. Increíble, me estabas definiendo los niveles de conciencia y me he sentido muy identificado en el nivel uno. No sé si eso es un problema, pero, Ninguno. pero alucino. Entiendo que es algo que se puede practicar, que puedes entrenar. Yo he reflexionado mucho sobre el despertar. El despertar siempre tiene que venir de algún momento en el cual tú lo estés pasando mal. La gran mayoría de personas despiertan ahí. Mi despertar, y también porque hago el experience, ¿no? en el Garraf,
Y aquí ya me estás abriendo por todos lados, ¿eh? Me encanta. Yo fui uno de los pocos que suspendió la selectividad y la suspendí, esto nos lo he dicho muy poquitas veces, por 0,01 centésimas. Y me quedé fuera de la universidad. Ibas a hacer INEF. Iba a hacer, no sabía si hacer INEF o FISIO en ese momento. Y, ostras, le dije a mi padre y sentí un poco la decepción sin querer de mi padre, pero la pude sentir en mí. Porque para mi padre era una grandeza, ¿no? Que su hijo pues fuera a la universidad y Estudiar. yo la había cagado, tío. Claro. ¿Sabes? La había cagado. Y empecé a tener ansiedad. Y entonces me acuerdo que a mí me hacía el efecto túnel. Estaba a lo mejor en algún súper, tío, y era como, "Guau, guau, guau", se me cerraba todo y, hostia, tenía que ir al ambulatorio y me daban el diazepam Diazepam. sublingual. Entonces, a la tercera vez me di cuenta que la solución no estaba ahí. Entonces, una de las cosas que empecé es abrirme a aprender a través de ello y la vida me llevó al monasterio budista, Hostia. y que está en el Garraf. Y entonces el entorno me decía, ves con cuidado que te vas a meter en una secta, y ahí empecé a ir a escuchar los domingos las enseñanzas del Rinpoche. Es más, mi mujer a veces cuando me ve un poquito más disperso me dice, venga, vámonos allí, simplemente a caminar, a ver la tienda, a estar un poquito con esa energía. Y claro, a mí me ayudó mucho en mi proceso, por eso empezó un despertar tan temprano. Y ahí me planteé muchas cosas. Y imagínate, ¿no? En un momento dije, hostia, no sé si es mejor esto que me está pasando o vivir bajo la ignorancia, porque ese despertar no fue bonito, genera mucho dolor. Con el tiempo me he dado cuenta que no, menos mal, ¿no? Que sucedió, menos mal, aunque hubiera pensado en esa ignorancia, pero normalmente aparece desde ese lugar. Pero no es ni mejor ni peor trascender en los niveles de conciencia. Cada uno en su lugar, cada uno en su momento. Hay personas, mi Tito, recuerdo perfectamente que fue una persona que me crió mucho, y él, antes de fallecer, los últimos meses, tuvo una trascendencia de conciencia brutal. Era considerado como una persona más machista, más de tráeme la comida, más de estoy sentado, a de repente hablar del amor, de hablar de cuidar con los hijos, a decirle cosas a su mujer que eran de grandeza absoluta y de respeto y de agradecimiento ante la vida. Él estaba conectado ya a otro lugar, había salido de su personaje. ¿Qué es el amor, Iván? Para mí el amor lo sostengo mucho desde la salud, ¿sabes? Es algo como que lo uno mucho. Y diré por qué, porque considero que tanto el amor como la salud sostienen a la enfermedad, no la juzgan. Es otra vez ese sostén que estábamos hablando de Sonia. Es el ego, es la mente del humano la que dice si eso es bueno o eso es malo, pero ese amor lo sostiene todo. Y no hablo de ese amor incondicional, no hablo del amor hacia una persona, sino aún es un amor mucho más grande, que está siempre dándose, es una energía dadora. Nosotros como humanos, como vamos construyendo corazas, como vamos construyendo bloqueos, perdemos la capacidad de conectar con ese nivel de energía. Pero ella constantemente se está dando. Cuando tú te quitas capas y empiezas a desbloquearte, la empiezas a percibir y es como una fuente que empieza a regar todo tu cuerpo. Entonces, para mí es una palabra que conlleva un nivel de energía muy elevado. Por eso el Dr. Hawkins la calibra a niveles muy, Una de muy las altos. cosas que más me sorprendió de conocerte, y que creo que solo me ha pasado contigo, de hecho, esto no es postureo ni ningún tipo de fronteo porque estemos con las cámaras activadas, es Gracias. porque creo que consigues transmitir esa energía de amor en tu entorno. Lo noté la primera vez que te conocí en el evento, lo noté cuando me abriste las puertas de tu casa y lo noto cada vez que te veo, tío. Lo noto cuando te veo en Castelldefels. Hemos andado 3 calles por Castelldefels y te han parado 5 personas y se nota cómo le enganchas esa energía a las personas y cómo te lo devuelven. Y es algo espectacular. Yo soy un ateo convencido, soy muy crítico y parece como que esté rompiendo esos esquemas y quizá me esté convirtiendo en un ateo místico, ¿no? Pero el amor, ¿qué es el amor en la sociedad hoy en día? Totalmente. ¿Entendemos el amor? ¿El amor es apego? ¿El amor es libertad? ¿Qué
¿Cómo Mira, se lo podrías explicar para una persona de a pie? cuando mi hijo era un bebé, no hablaba, ¿eh? Estoy hablando de un punto de comunicación que trasciende de las palabras. No hay palabras, no hay simplemente un diálogo íntimo entre tu hijo y tú, que siento que solamente lo podía poder reconocer como padre. Y él me transmitió como 3 cosas que las tengo muy grabadas a fuego. La primera que me dijo fue: ¿cómo me vas a amar si no te amas? Tu hijo te dijo eso. Me lo expresó, ¿no? Es una comunicación sin palabras, ¿sí? ¿Cómo me vas a respetar si no te respetas? ¿O cómo me vas a cuidar si no te cuidas? Entonces, para mí eso fue como un pum, un gran shock, ¿no? Y porque tenía toda la razón, no necesitaba que me dijera nada. Mi hijo me enseñó muchas cosas y me sigue enseñando. Él se levantaba y sonreía a la vida, tío. Era como, me veía a mí y decía: tan grande soy, tío. Tan grande soy para ti, de verdad. Solo, ¿sabes? Yo no me levantaba así por las mañanas, ¿sabes? Y era como, guau, tío. Entonces te das cuenta que para conectar con este nivel de energía hemos construido tanta identidad que nos hemos separado de ella. Por eso uno debe de entrenarse para conectar con la luz. Esto lo comparto con otros compañeros que me gusta reflexionar con ellos. Y a veces pienso, tal vez la Tierra tenga una inercia, ahora lo he cambiado, le pongo una inercia de oscuridad. Y tal vez esto sea la oscuridad, o tenga una tendencia de inercia de oscuridad. Y voy a decir por qué. Porque tú, a la que dejas de entrenarte 3 días en estar conectado con la energía del amor, estar conectado con la luz, entras rápidamente en la inercia de la escasez, entras rápidamente en el miedo, entras rápidamente en la queja. Por eso entiendes la palabra sacrificio, esta acción sagrada de entrenamiento. Entrenamiento, pues abrirte a estar conectado a este nivel de frecuencia. Y te pide que haya una rendición hacia el ego y abrir tu corazón. Y para conectar con ese nivel de frecuencia, he escuchado muchas cosas, pero en particular quería comentar contigo una, que sé que también va a estar en Vitality Experience, que hemos comenzado a hablar de Vitality Experience, pero bueno, todo esto que estamos hablando Es Vitality Experience. es Vitality Experience, el ADN puro y duro. Y te quería hablar de una cosa, y son de los baños de agua fría, de agua helada. Totalmente. Principalmente te quería hablar de 2 cosas, y la primera es, se ha puesto muy de moda, sobre todo en el mundo del emprendimiento, ¿vale? Entonces, ¿mito o realidad? Ok. Vale, lo voy a separar como en 2 fuentes, ¿sí? Vale. Una más de la evidencia científica ¿Ok? y otra más desde la parte espiritual, ¿ok? Porque para mí le diría medicina del hielo en esta área, ¿vale? Que sería la parte espiritual, medicina del hielo. En la parte científica se ha visto que la exposición al frío ayuda a mejorar la grasa parda. Si mejora la grasa parda, tenemos una mejor capacidad de termorregulación. ¿Qué pasa? Que actualmente hemos creado una sociedad artificial. Mi abuelo, cuando era joven, no sabía qué era el agua caliente. Ahora nos levantamos, tenemos la calefacción puesta, ya rápidamente tenemos ropa para abrigarnos y la exposición al frío no se genera. Cuando esta exposición al frío no se genera, no se estimula esta grasa parda y es más fácil que empecemos a acumular grasa blanca visceral. La grasa blanca visceral no es buena para nuestra salud. Ahí hay un montón de hormonas, hay un montón de metales pesados, hay un montón de historias que la gran mayoría de personas está almacenando en su cuerpo. ¿Esa grasa te hace enfermar? Esa grasa enferma. ¿Y qué tipo de enfermedades? Pues desde un hígado graso a enfermedades metabólicas, como pueda ser una diabetes tipo 2, como puedan ser enfermedades cardíacas, enfermedades arteriales, sobre todo enfermedades del siglo XXI. Vale. Otra de las cosas que puede tener la exposición del frío es mejorar el filo, el equilibrio de tu microbiota intestinal. Mejora el equilibrio entre las diferentes diversidades que hay entre tus bacterias intestinales. Se ha visto que la exposición al frío ayuda a eso, a que las bacterias buenas puedan equilibrarse. Otra de los grandes efectos que tiene, como hemos dicho, es la termorregulación. Por lo tanto, en personas que tienen problemas de contractura, sobre todo cuando es invierno, les ayuda porque entonces no caminan de forma tan encogida. Yo tengo muchos pacientes que en invierno tienen muchísimas contracturas porque van por la calle así. Yo soy uno de ellos. Si tú tienes una buena termorregulación y eres capaz de generar calor interno, no necesitas ir contrayendo tu cuerpo. Claro.
mejora la eficiencia de la contracción muscular. Es más, tú te haces una foto antes de la exposición al frío y después y notarás que tu cuerpo está mucho más fibrado. Es increíble, pero se nota un cambio en la fisioanatomía, ¿vale? Y se ve. Entonces, esto podríamos decirlo un poco más por la parte. También tiene efectos sobre el sistema inmune, ayuda a regular el sistema nervioso central, porque te hace pasar de un estado de lucha a huida a un estado parasimpático, siempre y cuando sepas trabajar con tu respiración. Esto es fundamental. Hay gente que me dice, Iván, ¿y me puedo meter al hielo? Digo, primero trabaja la respiración, aprende a respirar, aprende a gestionar tu respiración. Porque si tú entras dentro de la exposición al frío, dentro de una ducha de agua fría, dentro de hielo, y te quedas con un efecto de lucha-huida y no eres capaz de regular tu activación del sistema nervioso parasimpático, eso no es saludable para ti. ¿Sí? Entonces, pero si tenemos la habilidad para poderlo hacer... Entonces, podemos decir que las duchas frías no son ningún mito, no es humo. No. Leí en un informe que pegarte un baño de agua fría, helada, es como... Bueno, libera más serotonina que una raya de cocaína. Totalmente. ¿Eso es cierto? Tiene muchos efectos sobre la endorfina, es que tú te sientes con un bienestar brutal. Por eso también tiene una parte espiritual. O sea, tú cuando entras dentro de la exposición al frío, imaginemos en agua helada, yo durante todo el año tengo una ducha exterior y me gusta ducharme de madrugada ahí, ya lo hemos comentado, porque puedes sentir tu centro, te invita, claro, piensa que cuando está fría, el ego le encanta eso, le chifla. Tío, sal de ahí, joder, ya en el momento previo antes de entrar, ya te está machacando la cabeza, por lo tanto ya te invita a estar ahí, en tu centro. Entonces, ya en el momento que entras, te lleva a temblar. Entonces, es una invitación a volver a la respiración y estar ahí, en paz. Sientes el concepto de estar en paz, literalmente. Entonces tú ahí vas respirando y vas expandiendo y sientes un bienestar tan grande que yo antes miraba las pozas en el río en invierno y ahora no las miro, ahora entro. Entonces es toda una oportunidad de transformación y de tener la sensación de control de tu vida. Sensación de control, no el control, la sensación de control. Porque el control desgasta. Van a llenar las discotecas de bañeras con agua helada, entonces, ¿no? Sí, por eso es medicina el hielo. Luego a lo mejor el hielo te da tu medicina porque se puede reavivar un trauma. ¿Por qué? Porque muchas veces los traumas los tenemos activados o están memorizados, perdonad, en el sistema nervioso simpático. O podemos entrar en un estado de congelación. Hay personas que ante una situación en el pasado se han quedado paralizadas. Mucha gente que las caras llevan paralizaciones, se pueden observar. Entonces, ayuda a desprogramar este nivel de memoria en el tejido y por eso me apasiona tanto y por eso lo utilizo como una herramienta terapéutica. Pero si yo entro, yo por ejemplo el frío lo llevo muy mal, tío, pero muy mal. Madrugo, boxeo, o sea, la incomodidad la abrazo. Muy bien. Y la única incomodidad, y te lo digo en serio, la única incomodidad que no puedo abrazar es el frío. O sea, yo voy en moto, ¿sabes? Que me encantan las motos. Tío, yo me he llegado a comprar una chaqueta con calefacción, ¿me entiendes? Ese es mi nivel de no tolerancia al frío. Muy bien. ¿Tú crees que con la respiración yo podría solucionar todo esto? Después del experience no es que te lo cuente, sino es que lo vas a poder experimentar. Vamos a Y hacer te la voy a prueba. decir una cosa. Luego es brutal, tío, pero es en invierno y dices, guau, hace fresquito, no te pones chaqueta. Porque es la oportunidad cuando sientes el frío de volver al centro. Te hace sentirte en paz, te hace sentirte en equilibrio, te hace sentir en presencia. Entonces, ya no quieres estar encogido. Sabes que cuando sientes ese frío, liberas tu poder. Y ahí es cuando te expandes. Pues sí, yo intentarlo intentaré. No te prometo que lo consiga, pero lo intentaré. Estábamos hablando de traumas, estábamos hablando de energías y sobre todo estábamos hablando de bienestar, ¿no? De energías positivas. Hay un tema que también, preparando esta entrevista, me ha llamado mucho la atención y justamente es un tema que toca el doctor Manuel Sanz, ¿vale? El doctor Manuel Sanz dice, la principal causa de muerte en Cataluña en jóvenes de 16 a 35 años es el suicidio. Está aumentando muchísimo. Tú, profesional de la salud, del bienestar, ¿a qué crees que se debe esto?
Bueno, y no solamente eso, España hace relativamente poco, estamos hablando de 2 meses, ha considerado el país con más consumo de antidepresivos. Entonces, Es verdad. consumo de diazepanes, lorazepanes y otros tipos de fármacos, ¿no? Entonces, más razón aún para ayudar a las personas a que despierten, a que dejen de ser zombies vivientes, a que sean acompañados. Al final, lo que hacemos nosotros, ojalá algún día se pueda enseñar en los colegios. Ojalá algún día dejas de estar viviendo fuera para empezar a vivir dentro de ti. Entonces, invitar a esa autoexploración, invitar a saber y reconocer quién verdaderamente eres. Entonces, estamos tan desconectados del cuerpo que nos vamos a la mente. Y ya conocemos al ego. El ego es quien más te conoce a ti y te puede llevar a tu peor lugar, porque él quiere protegerte. Y sabe que ahí te vas a quedar tranquilito y parado. Pero eso a lo mejor no es bueno para ti, pero él quiere protegerte. Entonces, la gran mayoría de personas viven desconectadas del cuerpo. Por eso el ejercicio físico es algo muy sencillo y muy fácil de hacer. Empieza conectándote con tu cuerpo. Y no es conectarte con tu cuerpo, son las habilidades que tú vas a ir desarrollando mentalmente para ir conectando con tu cuerpo, porque dejarás de procrastinarlo, empezarás a tener disciplina y eso va a empezar a tener un resultado físico en ti, aparte de toda la cadena neurohormonal que se va a generar. Pero sí es una gran desconexión con el cuerpo. ¿Qué herramientas como profesional de la salud, del bienestar, crees que puedes brindar para luchar en contra del suicidio? Porque es que los números son alarmantes. Wow, es que son temas tan complejos. Realmente, otra vez vuelvo a las enseñanzas que están puestas fuera. Tú ahora haz un repaso, ¿no?, de toda tu educación. Matemáticas, inglés, tecnología. Yo no hice tecnología, pero sé que está ahora, ¿no? Castellano, catalán, sintaxis. Pero es que no existe ninguna asignatura otra vez que te invite a ir hacia tu centro, meditar, sentir tu disciplina, tu ecuanimidad, tu silencio, el cómo desarrollar ciertas habilidades tuyas como humano. No hay ninguna asignatura, todo se proyecta afuera. Pensamos que la vida sucede ante esta pantalla y que todo está ahí, el dedo señalador. Pero realmente hay que empezar a hacer el cambio y es mi percepción y mi actitud que tengo ante la vida. Yo le digo muchas veces a mi mujer, está bien vivir en momentos en modo supervivencia, pero no podemos hacer de esta supervivencia nuestra manera de vivir. Y hay veces que toca sobrevivir, pero no hacerlo tu forma de vivir. Entonces, si las personas tuvieran habilidades y conocimientos que les ayudaran a desarrollarse espiritual, mental, emocionalmente, no sé, sería una hipótesis, sería a lo mejor, pero no sé si podría tener un impacto, ¿no?, ante la sociedad. Claro. Y más actualmente, con tanta dispersión. Ya el taoísmo lo decía hace más de 2500 años, la perversión de aquellos años es lo que te separa de tu camino. Ostras, imagínate ahora, ¿no?, la gente joven que ya ha nacido con todo esto. Yo no tenía móvil, el móvil apareció en mi vida, pero ya nacen con ello. Sí, además hay un montón de informes. Yo he trabajado con jóvenes muchos años también, ¿vale? Y hay un montón de informes que muestran cómo la psicoadicción a las pantallas, a los móviles, a las redes sociales han disparado la tasa de depresión y de problemas psicológicos. Tú puedes utilizar una red social de forma útil. Es decir, yo puedo obtener mucha información y de alta calidad en muy poco tiempo. Eso en la historia jamás se había podido. No estamos preparados para Claro, ello. mis abuelos, los pobres, no tenían nada, no tenían ni libros ni sabían escribir. Claro. Pero las redes sociales son muy inteligentes. Tú distráete unos segundos que ya te va a enseñar otras cosas. Y hablamos otra vez del exceso, ¿no? Total. Es el exceso de serotonina, ¿no? Es serotonina. Dopamina, ahí sería Bueno, claro, dopamina. placer absoluto, inmediato. Claro, pero vuelvo otra vez, cada uno debe de estar atento, pero no desde la atención, sino desde la presencia de qué tipo de consumo está teniendo. Y otra vez, vuelve dentro y desde ahí actúa fuera. Entonces, cuando tú sabes qué nivel de información quieres en tu vida, porque la información está alimentando tu cuerpo y tu mente,
Entonces vas a poder ser libre para poder decidir lo que tú quieres. Pero si nadie te lo dice, pues tú vas a consumir aquello que más bienestar o más placer pueda generarte. ¿Te da miedo hacia la sociedad que avanzamos teniendo 2 hijos pequeños? Mira, la mejor manera que tengo para educar a mis hijos es con mi propio ejemplo. Y, y luego ellos decidirán. Yo soy un acompañante que estoy aquí para lo que ellos necesiten. La sociedad se va a mover muy rápida. Tenemos ahora la IA, ¿no? Que cuando medito a través de ella digo, madre mía, lo que viene. Em, pero es el mundo, al final todo tiene un plan que es mayor a nosotros y también está creado la IA por ese plan, entonces hay que abrirse y experimentarlo. Pero es cierto, al final mis hijos son mis mayores maestros. Ellos me muestran el cómo yo estoy. Si ellos se quejan es porque lo están viendo en mí. Entonces tengo que dejar de ver que ellos se quejan. Pero tengo que ir hacia adentro otra vez y decir cómo yo estoy actuando ante ellos. Supongo, porque no lo sé, no soy padre, pero que tener hijos también te da una lección de humildad rutinaria, ¿no? Es, es el verdadero trabajo de la vida. El otro día compartías una historia diciendo algo así, que creo recordar. Es que es algo tan maravilloso que... Pero yo decido ver a mis hijos como maestros. Y hablo de ello para que los papás vean a sus hijos como maestros. Porque ellos son puros y no tienen filtros y te están mostrando la vida tal y como es. Nosotros como adultos estructurados, creyendo en nuestra propia identidad, somos los que nos desconectamos de esa esencia. Entonces, esa intuición tan pura que ellos tienen solo vienen a mostrarnos que lo volvamos a recordar. 100%. Yo siempre digo que la inocencia es un lujo, porque una vez la pierdes nunca vuelve. Totalmente. Es lo que más valoro de las personas jóvenes y los niños en este caso. Iván, te quería comentar un par de cositas para ir cerrando la entrevista. La primera es, muy a raíz de lo que estábamos hablando, es que el otro día estaba releyendo uno de mis libros favoritos, que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, y me acordé mucho de ti en un punto, y creo que ahora nos viene muy a lo que estábamos hablando. Me he apuntado la cita aquí en el ordenador, y me gustaría saber tu punto de vista, qué opinas, qué piensas, y que nos regales otras de tus reflexiones antes de marcharnos. Viktor Frankl, bueno, en este libro sobre todo hablas de su paso por los campos de concentración, ¿vale? Es un psiquiatra, tú seguramente lo conozcas mucho mejor que yo, ¿vale? Entonces te voy a leer directamente la cita y me comentas qué tal. A mí me recordó mucho a esa idea de doctorado, de investigación que tienes, ¿vale? Viktor Frankl nos dice, quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona y la capacidad de su sistema inmunológico comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejando a merced de la infección tifoidea latente. Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo sucumbió a la enfermedad. ¿De verdad crees que hay una relación directa entre el estado de ánimo y una enfermedad? ¿El estar triste te puede poner malo y matarte? Yo así lo creo. Sé que la evidencia científica del mundo médico tiene cierta resistencia, pero el pensamiento es bioeléctrico, el pensamiento va a generar una cascada neurohormonal. Se sabe perfectamente que el sistema inmune es reactivo a tu sistema nervioso. Es más, una persona que está estresada, ¿sí?, acaba teniendo una baja activación inmunitaria, ¿sí? Es más vulnerable a que los virus puedan aparecer. Entonces, los pensamientos pueden actuar a nuestro favor o a nuestra contra. Por eso es tan importante observarlos, por lo menos ser conscientes de cómo estamos pensando. Y para mí el pensamiento es como un mar, tiene muchos niveles de profundidad y cada vez que más me autoexploro a mí mismo, digo, wow,
esto no me había dado cuenta, yo solamente estaba viendo la superficialidad de mi pensamiento. El pensamiento podríamos hablar que es la parte más yang, como hemos dicho. No es materia. La materia es la enfermedad, ya es newtoniana, ya la podemos ver en el cuerpo, ya se ha materializado. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que te ha llevado hacia ahí? A mí, desde hace una década, me ha interesado mucho el cómo se crea el futuro, porque si yo entiendo el cómo se crea, puedo ayudar a los pacientes con enfermedad crónica. Porque el futuro está por ser construido. Y se dice que hay infinidades de posibilidades del yo ante nosotros. Por eso las acciones, las decisiones y los hábitos que estamos tomando hoy van a influenciar en el mañana. Y solamente hay que pausarse un momentito y darse cuenta las decisiones, acciones y hábitos del pasado cómo han influenciado en nuestro momento presente. Pero siempre llevan una decadencia en el tiempo, no son de forma inmediata. Es verdad que yo puedo coger el móvil y lanzarlo contra la pared, y eso es una causa-efecto inmediata, pero todo no tiene el mismo principio de gestación, no tiene todo ese mismo tiempo. Por ejemplo, yo no puedo tener un hijo en 3 semanas, necesita mínimo 38, la ciencia puede hacerlo en 32, ¿sabes? Semanas. Sí. Pero necesitamos un tiempo gestante para poder dar la vida. Entonces, porque no coincida el pensamiento en el mismo tiempo que la enfermedad, no significa que esa cadena, ¿sí?, haya estado gestando y creando todo ese caldo de cultivo para dar la posibilidad de que eso pueda manifestarse en el cuerpo de una persona. Me parece... Es que leía justamente esta parte del Víctor de Víctor Frankl y me recordaba tanto una conversación que tuvimos y a todo lo que me explicaste que digo, esto tengo que preguntártelo en el podcast. Antes de terminar y para bajar y acabar este podcast de forma liviana, nos hemos puesto profundos, hemos hablado de muchos conceptos y nos hemos dejado preguntas, pero bueno, ya lo tenía previsto. Me gustaría que me explicases, también para hacerle una honra a tu clínica, pues 3 situaciones extrañas o graciosas que te hayan pasado con pacientes aquí en la clínica. Mira, hubo un tiempo que habían varios pacientes que me decían las mismas cosas y me llamaban David. Y hay muchos pacientes que, si lo pueden ver, me habrán llamado David. Y me chocaba mucho, tío, no entendía por qué me llamaban David. Hasta mi madre ya lo sabe, Patri lo sabe, y eran cuando estaban en estados de relajación muy profunda. Entonces, me he dado cuenta con el paso del tiempo que habían pacientes que hablaban y me decían cosas que ellos no eran conscientes y eran cuando estaban en esos estados de relajación súper profunda. ¿Y todos te llamaban David? Sí, me traían mensajes, era muy heavy, pero sí, sí. Ahora hace tiempo que no me pasa, pero hubo un tiempo que eso me estuvo pasando así. Muchos pacientes me han llamado David. He hecho un trabajo de intentar averiguar el por qué, aún no lo sé. Incluso le pregunté a mi madre si había estado embarazada de otro bebé o si había podido tener un mellizo, si había pensado en algún momento de llamarme David. Bueno, intenta hacer como un poquito de búsqueda. Ya te digo que a mi madre y a mi mujer no les sorprenden cuando ya me llaman David. Y eso fue algo muy, muy interesante. Después, Qué fuerte. hubo otro paciente que este también me ayudó muchísimo porque le dije que no lo quería visitar más. Y te voy a decir por qué. Este paciente estaba en una situación determinada que yo le daba ciertos consejos y narices no hacía caso, entonces le dije, oye, yo no soy el profesional que te tiene que acompañar en este proceso de salud porque te estoy como dando consejos y no haces nada. Claro. Entonces le dije, yo no te puedo visitar más, no te puedo ayudar. Entonces fue muy bonito porque ese paciente me invitó a visitar a un psicólogo, porque dije, hostia, tío, mira lo que me ha pasado, que le he dicho a un paciente, ¿sabes? Que no lo quiero ver más. Entonces él me hizo ver que yo era un motivado de la vida. Entonces, claro, llevo 20 años motivándome y le decía, no, cambia esto de comida porque estás muy inflamado y tal. Claro, tío, ¿y si esta comida le recuerda a su madre? Porque su madre le hacía esta comida y se Claro, vincula. claro. ¿No? Entonces, Hay claro, muchas ópticas al final. Claro, entendí que mi motivación no era la misma motivación que el paciente. Yo llevaba 20 años motivado y el paciente le estaba hablando ahora de esto, ¿no? De cambios en la vida que yo qué sé lo que le significaban para él. Claro. Y entendí, ¿no?, que cada persona tiene su momento. Y cada persona está unida a algo por alguna razón. Y es importante aprender a leer. Esta persona fue muy bonita porque
sigue visitándose conmigo después de muchísimos años y él me dijo, Iván, es que mi razón de venir a visitarme contigo no te lo había dicho nunca, pero me ayuda a no sentir la ansiedad, Hostia. ¿sabes? Y ¿Has visto lo que te decía de la energía? Transmites esa energía. No sé cómo lo haces, pero la transmites, tío. Qué fuerte. ¿Cuántos años lleva contigo, perdona? pues lleva como 12, ¿sabes? Lo voy intentando separar, ¿eh? Le digo, ya me llamarás, ¿sabes? Pero, Qué bueno. eso, tío, ¿no? Y entonces, está haciendo cambios, ¿sabes? Y te das cuenta de que tal vez en aquel momento tenías que plantar simplemente una semilla, pero no tenías que ver crecer un árbol. Claro. Otra Y vez, los otra vez, procesos de gestación, ¿no? claro, yo no sé cuándo esta persona, pero he estado viendo que aquello que dijiste hace 10 años, oye Iván, ¿y esto que me hablaste hace 10 años que yo pensaba que tú estabas un poco loco? Hostia, ¿me lo podrías recordar? ¿Sabes? Y digo, guau, tío. Y encima yo tengo que decir que me he juzgado muchas veces, porque a lo mejor con algunos pacientes que pensaba que no había funcionado, me juzgaba y me preguntaba qué es lo que he podido hacer mal, qué es lo que he podido hacer mal. Hubo una vez que una persona famosa, que no voy a desvelar su nombre, decía, bueno, tienes que venir a verme. Y me decía, no, es que tengo que ir a tal sitio, tengo que viajar mucho, tengo que... Y yo me juzgué mucho pensando que la había cagado con él. Y un día me llama una persona y venía de su parte, tío. Qué bueno. ¿Sabes? Y me desmonté por completo diciendo, "Buah, tío, ¿cuánto Porque tiempo he pasado, ¿sabes? Sacando el látigo y dándome detrás. Y el síndrome del impostor, ¿no? Que muchas veces... era real lo que me estaba diciendo. No podía venir, estaba en un momento, ¿sabes? Y ya está. A lo mejor tenía que verlo una vez y punto. Y con eso ya era suficiente. Pero ahí te das cuenta, ¿no? El ego cómo te va hablando. O sea que he tenido como... Claro, yo lo digo, los pacientes que vienen a verme son mis maestros. Y estoy infinitamente agradecido porque me hacen estar en coherencia. Me hacen estar al servicio, con lo que realmente soy en mi esencia. Y hay veces, pues con los amigos, que normalmente mi esencia cada vez ya está en mi despedida de soltero me disfrazaron de Dalai Lama, muy cabrones, ¿sabes? Te Entonces, viene que ni pintado, tío. sí, y fue en el año 2010, entonces ya quieras que no, no puedo, ¿sabes? Cerrarme a ello. Qué bueno, tío. Pues bueno, me gustaría que enviaras un último mensaje mirando a cámara, sobre todo con lo que se viene de Vitality Experience, de toda esta pedazo de conversación que nos has regalado un pedazo de tu sabiduría. Gracias por toda esa sabiduría que nos has dado. Y lanza un mensaje a la audiencia que Buah, eso es te salga desde dentro. eso es una gran responsabilidad, ¿eh? Pero voy a mirar ahí a cámara. Lo que sí que diría a las personas es que confíen, que a veces hay que soltar el control y hay que rendirse hacia esa inteligencia superior. Yo le digo muchas veces a mi mujer, fíjate la capacidad que tienes, que eres capaz de quitarle el dolor de dientes a mis hijos, las caídas, hay veces que tienen unas caídas brutales y van a su madre y les quita ese dolor. Cuando están tristes, cuando las cosas les han ido mal, tiene capacidad de sanar cualquier cosa que a mis hijos les suceden. Y eso que yo me dedico a ello. Entonces, os invito a que ese poder interno que tenéis cada uno de vosotros y vosotras, permitáis que despierte y que se ponga al servicio de la humanidad. Qué grande. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, tío.